tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí con todos ustedes y sobre todo pues, que haya tantísima gente que le interesa Madrid y que le interesa Carlos III, porque es de lo que vamos a hablar esta tarde. Hoy me voy a presentar yo sola. La persona que me tenía que venir a presentar, don Feliciano Barrios, ha tenido un pequeño problema a última hora y no puede venir, nos acaba de avisar ahora mismo. Y entonces, bueno, pues solamente decirles que ya llevo unos cuantos años dedicada a la historia de Madrid. Soy la presidenta del Instituto de Estudios Madrileños. De profesión soy archivera, he sido archivera en el Palacio Real muchos años. Hoy vamos a ver parte de aquellos fondos que yo catalogué en su día en Palacio. Recuerdo perfectamente que hicimos la catalogación de 7.425 planos. Planos que hoy vamos a poder contemplar aquí y vamos a poder ver un poquito muy resumido, porque claro, si quiero enseñarles todo, pues tiene que ser muy resumido, porque por más que he tratado de que el texto me quedara acoplado a 40 minutos, es difícil cuando se trata de algo tan sumamente bonito y amplio como es Carlos III. Durante muchos años he estado también en el Ayuntamiento de Madrid, he llevado en gerencia de urbanismo las memorias históricas de los edificios más relevantes y he sido la historiadora de la Presidencia de Gobierno español porque hice mi tesis doctoral sobre el Real Sitio de la Florida y la Moncloa, y eso llevó a que el presidente Aznar quisiera en su día hacer un libro institucional de la presidencia de gobierno, que no tenían en presidencia ningún libro institucional, y entonces hicimos, con mi trabajo de la tesis de 5 años, casi 6 de tesis doctoral, hicimos el libro institucional de la presidencia de gobierno. Fue un libro interesante en el sentido de que la difusión que dio presidencia de gobierno, yo estoy súper contenta, porque, por ejemplo, el presidente Aznar lo llevó a Europa durante los 6 meses de la presidencia española de la Comunidad Económica Europea y fue el regalo institucional que hizo España, con lo cual pues eso difundió el libro por las mejores bibliotecas del mundo, llevándolo incluso el presidente de los Estados Unidos a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Así que es uno de los trabajos de los que me siento más orgullosa. Orgullosa me siento, aunque sean pequeñitos y aunque sean grandes, de todo lo que hemos ido haciendo. Pero me siento también muy feliz de haber hecho el Museo de la Catedral de la Almudena. Es un pequeño museo que el cardenal Rouco me pidió que si podía ayudarles a hacer aquel museo. Fue un trabajo total y absolutamente altruista, no fue nada muy historiado, pero estuve a lo tonto 3 años montando ese pequeño museo. Hicimos un museo didáctico donde las piezas que poníamos no las poníamos en valor por el valor de la pieza en sí misma, que la Catedral de la Almudena no tiene grandísimas piezas, sino que las pusimos como un valor didáctico. ¿Para qué se utilizan estos ornamentos litúrgicos? Entonces hicimos una nave con los 7 sacramentos y así los niños podían ir desde los colegios y se les enseñaba pues, qué es un cáliz, qué es una patena, qué es una custodia, o cómo se reviste un sacerdote, o qué es el ordenamiento sacerdotal, o qué se utiliza en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía, en fin. Se les enseñó y tuvo un valor didáctico que se gustó bastante incluso en Roma, porque el Papa Benedicto me concedió la medalla Pro Ecclesiam Pontífice por este trabajo en favor de difundir en la Iglesia una serie de cosas. Y esto es un poquito, y bueno, como una de las cosas importantes que he hecho, he sido la directora del Proyecto Olímpico de Madrid 2012. Tuve que vender durante 5 años la imagen de Madrid para conseguir ser olímpicos y ya han visto que lo he hecho fatal porque no lo conseguimos. Pero bueno, casi lo conseguimos. Pero la verdad que yo estuve nada más que como directora del 2012, 2016 y 2020 ya no estuve, pero Madrid se lo merece y se lo sigue mereciendo. En aquel momento también se lo merecía, pero no nos tocó. Y nada más. Vamos a empezar con Carlos III, si les parece oportuno a todos ustedes. No sé si desde arriba me oyen igual de bien que me oyen los de abajo, porque están un poquito más lejos y espero que me oigan igual de bien. Bueno, con el reinado de Carlos III, Madrid
se convirtió en un crisol realmente de la Ilustración, en el punto de contacto entre la aportación de los círculos locales y el reformismo oficial. Pese a que la labor de muchos de estos ilustrados asentados en la capital pues, se desarrolla en estrecha vinculación con medios gubernamentales. En todo momento, pues nuestros ilustrados estaban muy ligados a la monarquía, muy ligados a los distintos gobiernos. Vamos a partir de una base y les voy a contar una cosa muy rápida que tiene mucha polémica. Carlos III está considerado el gran alcalde de Madrid, el rey por excelencia. Pues, ¿qué quieren que les diga? Yo lo estudio con todo el cariño de este mundo, adoro todo lo que se ha hecho durante el reinado de Carlos III, pero de ahí a considerar un gran rey, el rey Carlos III, me van a perdonar, pero no puedo porque como archivera de Palacio estuve investigando los viajes y jornadas del rey y uno de los años, por ejemplo, estaba 250 días de caza. Pues si estás 250 días de caza, dudo mucho que puedas estar al mismo tiempo dirigiendo un país. Pero pues la historia es muy caprichosa y se lo recordaré en otros momentos, porque hay momentos en que la historia de repente quiere llevar a una persona por un camino o por otro, y yo siempre termino en Fernando VII, y los que me conocen saben que me dicen ¡qué horror Fernando VII! Sí, pero tenemos el Museo del Prado gracias a Fernando VII. Sí, pero tenemos cantidad de cosas en Madrid gracias a Fernando VII. Entonces, todos los reyes o todos los gobernantes de todas las tendencias y de todos los colores hacen cosas buenas, hacen cosas malas y hacen cosas regulares. Y entonces, bueno, pues Carlos III venía con un bagaje ya a sus espaldas importante, pero 250 y tantos días de caza, ¿qué quieren que les diga? Bueno, algunas instituciones sirven de puente, como es el caso pues, de la Sociedad Económica Madrilense de Amigos del País, que impulsaba a todos los ilustrados que estaban en ese momento en Madrid. Campomanes, Jovellanos, todos los grandes ilustrados tenían muchísima relación con la Sociedad Española, la Sociedad Madrilense de Amigos del Arte. Es una sociedad que hizo una labor impresionante durante un montón de años, y hubo otro sitio en Madrid también muy interesante, que era el Real Seminario de Nobles. Ahora bien, al margen de las instituciones oficiales o semioficiales, también surgieron una serie de vínculos, de círculos desvinculados del poder, que son reuniones culturales de carácter informal al principio, en casa de diferentes miembros que tuvieron un reconocimiento incluso oficial, como es, por ejemplo, el Marqués de Villena, que allí en su casa fue donde se configuró la Real Academia de la Lengua. Un marco importante lo tenía también Julián Hermosilla, que fue uno de los que convertirá en la Academia de la Historia ese pequeño núcleo que empezaron teniendo en las reuniones de su casa. Son muchos los ilustrados que tenían alguna competencia en la ciudad de Madrid. Tenemos a Nicolás Fernández de Moratín, a José Cadalso, a Iriarte, Samaniego, Gómez Ortega. Gómez Ortega, por ejemplo, fue uno de los primeros directores del Jardín Botánico. A mí me encanta, por ejemplo, un personaje, Juan Bautista Muñoz, que fue el fundador del Archivo de Indias. En fin, ahora que comento el Archivo de Indias, una labor que hizo Fernando VII impresionante fue llevar el Archivo de Simancas, o sea, el Archivo Austria todo a Simancas y el Archivo Borbón todo en el Archivo de Madrid. Y allí, gracias a que el rey Fernando VII se preocupó de que se hicieran unos armarios maravillosos, que lo teníamos, y miro a mis compañeras de Palacio, que lo teníamos, estábamos en nuestros despachos en ellos con armarios de caoba maravillosos, se conserva la documentación para que en la caoba no proliferan los distintos bichos que comen los papeles. Y entonces cada día a las 12 bajaba para ver cómo iban las obras del archivo. Y dentro del archivo, en el reinado de Fernando VII, nos encontramos también que tenemos una serie de documentación de memoriales dirigidos al rey de la gente que le pedía cosas.
cosas variadas, que tengo una hija enferma y la tengo que llevar a un médico y no tengo dinero, que la tengo que casar y no le puedo dar dote, que mi marido está en Traslamarca. Traslamarca eran los que mandaban Traslamarca hispánica porque habían hecho alguna barrabasada. Y entonces todas esas cosas el rey las miraba detenidamente y en el margen del papel de su puño y letra escribía lo que le parecía todo eso y cómo podían ayudar a esa gente. Se preocupaba de sus súbditos, que luego tuvo unas cosas tremendas, hizo unas cosas tremendas, pero que todos hay que mirar muy detenidamente toda una vida, todo lo largo que es una vida de alguno de los reyes que hubo en España. Bueno, aquí tenemos a Carlos III y a su esposa, Mariana de Sajonia. Este cuadro está hecho cuando eran reyes de las dos Sicilias. Es una obra realizada por Giuseppe Bonito, pero que llegó a España y hoy en día lo podemos conservar en el Museo del Prado. Es ponernos un poco en situación y que veamos que no era muy guapo y muy agraciado el pobre hombre. Ninguno de los dos era demasiado guapo, porque de niño era un niño guapísimo y hay unos cuadros maravillosos de cuando era niño, pero bueno, luego no creció demasiado bien. Se hizo la entrada pública en Madrid. Aquí tenemos el lugar, cuando llegó Carlos III el 10 de agosto de 1659, se asentó toda la familia numerosa en el Palacio del Buen Retiro. Este palacio, este cuadro, es un cuadro que yo adoro, lo encontré en las escaleras del Palacio de Mombello en Italia, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral. Y al final, bueno, yo quise que lo comprara el Ayuntamiento de Madrid porque se desmanteló aquel palacio en un momento determinado y al final la Fundación Abelló, que hace una labor de mecenazgo tremenda, pues ha comprado este cuadro y ha comprado el de la Florida también, y entonces hemos recuperado para la historia de Madrid uno de los cuadros más importantes. Pues este es el lugar donde el rey Carlos III se asentó con sus hijos, dado que el Palacio Real todavía no estaban terminadas las obras. Y aquí tenemos la entrada pública del monarca. Carlos III llegó a Madrid en domingo, el 13 de julio de 1760. El arquitecto Ventura Rodríguez, del que me van a oír hablar hasta la saciedad, el escultor Felipe Castro y los académicos Pedro Rodríguez de Campomanes y don Vicente García de la Huerta fueron los responsables del diseño de las decoraciones e inscripciones que la villa presentó para el recibimiento del soberano. Como pueden ver, estos son unos cuadros que hizo Lorenzo de Quirós. Era una colección de 8 cuadros. Tenemos 5. Recientemente, hace muy poco tiempo, se ha conseguido encontrar el 6º y algún día a lo mejor aparecen los 2 que no conocemos. Aquí tenemos un arco de triunfo de Santa María, que está en la calle Mayor. También está realizado por Lorenzo Quirós en 1760. Y bueno, pues vemos que por delante está pasando un viático, pues le debió hacer gracia al señor, al pintor, porque festejando la entrada de un rey en Madrid, poner a un cura que lleva el viático a un enfermo no tiene mucho sentido, pero así lo ha representado Quirós y así lo conservamos. Es muy bonito este, es un arco conmemorativo que el artista lo que hizo es que puso toda su atención en reflejar cómo era el espacio en aquel momento, y entonces, bueno, pues estamos viendo la iglesia del Buen Suceso en la calle Alcalá y a la derecha está la carrera de San Jerónimo. Vemos toda la plaza de la Puerta del Sol con toda la gente esperando la llegada del monarca, y en un momento determinado pues ya comienzan a aplaudir porque el monarca va entrando. Al fondo a la izquierda se va viendo que el monarca va entrando. Y aquí tenemos el que se hizo para la calle Mayor. Este es muy interesante porque además de ilustrarnos cómo eran todas las ilustraciones que se hicieron y todas las esculturas que se pusieron en los balcones, en las calles, en todas partes, pues también podemos ver, por ejemplo, que a la derecha, al fondo a la derecha, tenemos la iglesia del Salvador, iglesia que no se conserva nada, pero que podemos ver un poco aquí, que tenía una gran torre y que en su día no la hemos conocido. Por ejemplo, este es el que estaba en la entrada de la calle Carretas. Es una maravilla ver cómo todo Madrid se engalanó, todo Madrid se puso a recibir al rey. Esto lo hacían cada vez que entraba un rey o una reina en Madrid.
Unas veces entraban por una zona, otras veces entraban por otra, pero siempre se engalanaban las ciudades y siempre se hacía un gasto enorme de estas arquitecturas fingidas que luego no servían para nada y se eran destruidas. Pero por lo menos ha habido unos pintores, como ha sido el caso de este pintor que fue haciendo esta colección de cuadros que se conservaban en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero con muy buen criterio la Real Academia los ha cedido al Museo de Historia de Madrid, de la calle Fuencarral, y entonces pues, es un sitio donde los madrileños van asiduamente y pueden ver esta colección. Y este es el que acaba de aparecer. Una vez más, tenemos que agradecer a la colección Abelló que se ha hecho con este cuadro. Este cuadro es el ornato de la Puerta de Guadalajara. Este cuadro la Comunidad de Madrid lo ha declarado bien de interés cultural. La obra, así es la forma de que nunca pueda salir de España. No quiero decir con esto que lo vaya a sacar la colección Abelló, porque con lo que le cuesta hacerse con las piezas, pues estará encantado de tenerlo aquí. Pero otras muchas piezas, como cuadros que se han encontrado en otros sitios y en otros museos del mundo, pues han salido de nuestro país. Y entonces en este momento ya es un bien de interés cultural que no podemos dejar de tenerlo aquí. Y llegamos a mi querido Palacio Real. Voy a hacerlo muy resumido porque no tenemos mucho tiempo para todo lo que les quiero enseñar. Me encantaría pararme muy detenidamente en todos y cada una de las piezas y las obras que vamos a ver. Pero vamos a ver rápidamente un poco qué es lo que se hizo en el siglo XVIII en el Palacio Real. Como todos saben, en 1734, en la Nochebuena de 1734, el Palacio Real ardió y fue destruido total y absolutamente el Alcázar de Madrid. Cuando se hubo sofocado el incendio, Felipe V pues se comenzó a plantear cómo había que reconstruirlo. Entonces se le ocurrió traer a un gran arquitecto a España. Trajo nada más ni nada menos que a Filipo Yubarra. En su día yo hice mi tesina de licenciatura sobre el arquitecto Yubarra. Es uno de mis arquitectos preferidos. Hoy les podría poner infinidad de detalles y cosas y podríamos estar toda la hora hablando de Yubarra, porque tuve que sacar en su día para hacer una exposición en los salones Génova de Palacio toda la documentación que existe en el archivo de Palacio de un solo año que estuvo este arquitecto en Madrid, porque al año de llegar aquí llegó en el 35 y en el 36 murió, con lo cual le dio un tiempo a muy poquita cosa. Pero hizo este alzado. Realmente este alzado es un alzado que tenemos que... lo hizo él, pero nos ha llegado a través de una copia de Marcelo Fontón, porque realmente fueron perdiéndose las copias, los planos originales de Filipo Yubarra. Y bueno, como pueden ver en la parte superior, tenía un montón de esculturas. Así es como quería Filipo Yubarra que fuera el Palacio Real. Y así comenzó a hacerse. Aquí tenemos alzados de la sección longitudinal y transversal del palacio. Fíjense las dimensiones. ¿Cómo puede ser posible estas dimensiones? Porque Filipo Yubarra no estaba diseñando el palacio para hacerlo en la calle Bailén. Lo estaba diseñando para hacerlo en la calle Princesa, más o menos, en los Altos de San Bernardino. Y entonces podía hacer un palacio muy a lo largo. Era un palacio totalmente diferente. Pero el rey no quiso. Felipe V no quiso irse de donde estaba el Alcázar de sus antecesores y entonces muere Felipe Yubarra y cuando muere el arquitecto de Felipe V, pues entonces hacen otro proyecto. Traen de Italia al arquitecto Sacchetti y es Sacchetti el que da las nuevas trazas para el Palacio Real. Pero fíjense otra vez que les cuento las esculturas que hay en la parte superior. Esas esculturas no van a estar posteriormente. Comienzan estando en el primer tramo del palacio que hace Sacchetti, pero luego, ahora les cuento con la intervención de Sacchetti qué es lo que pasó. Pero estas esculturas, hubo una maqueta, una maravillosa maqueta, debía de ser espectacular porque yo saqué toda la documentación para la tesina de la maqueta y resulta que la maqueta estaba coronada por unas esculturas de bronce que había hecho el hermano de Yubarra en Roma. Yo fui a Turín a montar una exposición sobre Yubarra en el Palacio Madama de Turín y en el Palacio Real de Turín también hicimos. Y entonces vi otras maquetas hechas por él y todas tenían coronación de esculturas de bronce.
Y he encontrado una colección de esculturas en el Palacio Real que todavía ayer en las nuevas colecciones que hay ahora, que les recomiendo a todos que vayan a verlo, el nuevo Museo de las Colecciones Reales, que es espectacular. Ahí están esas esculturas y, bueno, habrá que hablar de ellas porque creo que esas esculturas pueden ser las esculturas de la maqueta que hizo Yubarra en su día y que ahora están todas sueltas, pero si se mira de cerca esos planos, vemos que tienen la misma forma que las esculturas que están allí hechas. Pasan los primeros años y esta es la planta que dio Filippo Yubarra, es uno de los proyectos. AGP es Archivo General de Palacio, con lo cual quiero que vean, bueno, pues que la colección está toda en el Archivo de Palacio, es una colección muy solicitada desde los distintos museos del mundo cuando se hace alguna exposición. Han viajado, yo misma he ido de correo con ellos y la verdad que es espectacular porque es una planta preciosa la que se iba a hacer de eso. Pero llega Juan Bautista Sacchetti y Juan Bautista Sacchetti tiene que obedecer las órdenes que le da el rey y coger el palacio y pasarlo al sitio donde estaba el alcázar. Y entonces, ¿qué hace? Reducirlo, pero aumentarlo en altura. Era la única forma de tener más o menos los mismos metros cuadrados, pero en más altura. Aumentó los pisos. Entonces tenemos aquí el corte para que vean cómo es el corte transversal y aquí tenemos la planta que da Sacchetti. Como pueden ver, si recuerdan la otra, no tiene nada que ver con la planta de Yubarra. Esta es la planta, que es la planta realmente que tenemos hoy en día en el Palacio Real con el patio del Príncipe ahí en medio. En la parte del fondo, es que no sé si, no, desde aquí no llego con esto. En la parte del fondo está la Capilla Real, que seguramente casi todos ustedes habrán visto, y bueno, pues es un palacio excepcional, desde luego. Y aquí tenemos ya cuando llega el rey Carlos III y comenzamos a ver los caprichos o no caprichos de nuestro rey. Carlos III no comulga mucho con las ideas de Sacchetti, tampoco le gusta demasiado Ventura Rodríguez, que también estaba trabajando en Palacio, y entonces él adoraba a Sabatini. Y entonces le llama a Italia y le hace venir inmediatamente para Madrid, porque él ya había trabajado en Nápoles con Sabatini y le había gustado. Y entonces, bueno, pues si tenía un arquitecto de cabecera, por decirlo de alguna forma, quería que estuviera con él aquí. Y entonces este es el proyecto que empieza haciendo Sabatini para el Palacio Real. Hace una ampliación de uno de los brazos de palacio. El rey Carlos III quiere que se aumenten el número de habitaciones en palacio, quiere que era una familia muy numerosa, necesita más espacio, coge algunas de las salas que estaban muy grandes de espacio y las divide por la mitad para que cada uno de sus hijos pueda tener sus dependencias, incluso las de la reina las divide por la mitad. Y aquí tienen el palacio. Si ustedes no han subido a ver el museíto de la catedral, ese pequeñito que les he dicho que he montado en el año 2007, les recomiendo encarecidamente que una tarde que haga sol y que se ponga el sol, vayan a disfrutar de la puesta de sol más bonita que hay en Madrid. Desde la galería del Museo de la Catedral de la Almudena, que es desde donde estoy haciendo yo esta foto, el sol se pone en la fachada del Palacio Real. Comienza poniéndose primero de color rojo intenso, luego pasa a amarillo y termina de color gris, como está esta foto, que es la última que hice. En una ocasión vinieron los de Informe Semanal a tenían que hacerme una entrevista y tenía que hablar de los cielos velazqueños y tal, y subimos a la cúpula de la catedral. Y cuando bajamos le dije al técnico de Informe Semanal, espérate un ratito que te voy a enseñar una cosa. Se puso como loco a grabarlo. Dice, llevo 25 años grabando cosas de Informe Semanal. Dice, esto no lo había visto nunca y es espectacular. Es una cosa que los madrileños deben de ver porque es maravilloso. Y pasamos a hablarles de algo que nos salimos de Palacio, pero no nos salimos mucho de Palacio, simplemente nos vamos a la Cuesta de San Vicente. Saben que la Cuesta de San Vicente está en el eje meridional de Palacio. Tendría que hablarles pues, de todo lo que construye Sabatini en torno a Palacio, que construye las caballerizas, que construye una serie de edificios en torno a Palacio y que no nos va a dar tiempo a todo. Pero vamos a ver lo máximo que podamos de cuáles son las transformaciones que sufre la ciudad de Madrid. Carlos III encarga a Sabatini que transforme el Camino del Pardo.
tenía mucho interés en ampliar la Cuesta de San Vicente. Había esta puerta en la Cuesta de San Vicente. Es una puerta que ya había sido encargada por el marqués de Vadillo a Pero de Rivera, y estaba la entrada de la izquierda, comunicaba con los jardines de Palacio, y era por donde entraban y salían los reyes desde Palacio. Sobre todo el rey Carlos III al principio lo usa mucho porque iba mucho a cazar al pardo y a la casa de campo. Y es muy Pedro de Rivera, es totalmente barroca, es muy espectacular, pero de muy mala calidad, tuvo un final que se abría por todas partes, se destrozaba por todas partes, y la verdad que no duró demasiado tiempo. Pero estos son los planos que hizo Sabatini para transformar todo el entorno del Palacio Real. Todos estos planos están también en el archivo de Palacio. Aquí podemos ver perfectamente el plano de la izquierda, es el plano que hace el 16 de abril de 1767, y en el segundo es el que hace ya el 3 de junio del 67, con las primeras transformaciones. Indudablemente es una transformación del entorno de Palacio muy singular. La parte que ven ahí más verde en medio son los jardines de Palacio. Al rey Carlos III no le interesan los jardines de Palacio. A él le gustaba la naturaleza del campo. Le gustaba ir por los jardines, por el Pardo, por los montes del Pardo. Por ejemplo, construyó un palacio en La Moraleja, un maravilloso palacio, que además, pásmense, fue destruido en 1973 para hacer el club de golf de La Moraleja. Y entonces nos quedamos pasmados. El palacio sale en la película Viridiana. Un palacio se puede ver perfectamente porque se ve todo el palacio en pie. En la guerra civil se llevaban allí a los niños que se quedaban huérfanos y los cuidaban allí en ese palacio, en un entorno maravilloso. Pero son las cosas que pasan. A lo largo de los años, pues unas veces se van destruyendo obras de arte maravillosas. Aquí hemos perdido en la Castellana palacios maravillosos. Y entonces pues es una tristeza, pero al rey le interesa el camino que va a la izquierda. Como pueden ver, hay un camino a la izquierda, es el camino del Pardo. Entonces pide que se haga una ampliación de ese camino y pide que se haga una nueva puerta. Es la puerta que hará Sabatini. Aquí tienen la puerta de Sabatini, es un proyecto realizado en 1770, tiene el alzado de la puerta, es una puerta muy al estilo Sabatini. Todos conocemos la puerta de Alcalá mucho más que esta, porque esta sufrió la piqueta. Aunque nos parezca increíble, llegó un momento en que decidieron derribarla. Y entonces yo no he entendido nunca muy bien por qué derribaron la puerta de San Vicente, pero en el siglo XX se derribó esta puerta. Aquí tenemos este proyecto. Este proyecto es para la puerta y es el proyecto original, porque este que están viendo aquí, ven que no tiene unas piñas que hay a los lados. En los dos lados debería tener unas piñas encima de las armas del rey, que son los dos motivos que tiene a los lados, debería haber unas piñas. En este no está, pero sin embargo, en este proyecto que nada menos que está en Viena, pues sí tenemos las piñas, no se ve muy bien desde aquí, pero tenemos las piñas en los dos laterales. Piñas que ahora aquí también se ven perfectamente las piñas, que esto es un dibujo de la puerta de San Vicente ya una vez terminada. Miren cómo era el entorno, era un entorno muy agreste de Madrid. Y aquí tenemos pues esta foto de Lauren, donde podemos ver perfectamente las dos piñas en los laterales, las armas en la parte superior, y son las armas del rey, se supone que son las armas del rey. Y aquí tenemos esta puerta. Para mí ha sido una novedad porque la acabo de encontrar, no la había visto hasta ahora, me parece que es preciosa, es una puerta que yo no la he visto publicada todavía en ningún sitio y que se la he querido traer hoy y bueno, pues que la veamos todos juntos, ¿no? Porque es un poquito ver una parte de Madrid que desconocíamos. Esta es la puerta que tenemos ahora y esta es la desgracia. Fue reconstruida en 1994. Utilizaron los planos que les he enseñado ahora para reconstruirla, pero la colocaron al revés. Imagínense, esta es la parte, tenía que haber estado girada, pero pues no fue bien asesorada la persona que lo tuvo que hacer y ha colocado la puerta al revés, porque si se dan cuenta, aquí tienen la otra, estaba colocada hacia la gente que venía de fuera, que viera dónde entraba. Y esta, sin embargo,
es la gente que sale la que tiene la puerta con las cartelas arriba. Y esto es un cuadro que yo quería enseñarles porque quiero hablarles de la Fuente de los Mascarones. La Fuente de los Mascarones está diseñada también por Francisco Sabatini y está realizada por el escultor Francisco Gutiérrez. Francisco Gutiérrez hizo la puerta de Cibeles, de Neptuno, de Apolo. Es uno de los grandes escultores en piedra en Madrid. Y también hizo esta puerta que estaba al lado de la Puerta de San Vicente. Era un entorno ideal, un entorno maravilloso. ¿Cómo es posible que se haya encargado esto hace tan poquitos años? Y entonces voy a compartir con ustedes otra novedad que acabo de encontrar y que me hacía ilusión. Esta es una fotografía nueva, siguen apareciendo novedades. Es una fotografía que nunca se había publicado tampoco, pero fíjense qué bien se ve la puerta. Yo estaba emocionada cuando la encontré, porque había visto el cuadro desde siempre, pero no había visto la Fuente de los Mascarones, ahí en primera fila, con las conchas, con el niño en la parte superior. Siempre se utilizaban los niños echando agua por la boca. Se utilizaban mucho en todas las esculturas los niños. Y bueno, pues aquí no es una excepción, los vamos a seguir viendo en otras puertas que tenemos que ver. Y aquí, después de las puertas, llegamos al Camino del Pardo. El Camino del Pardo, el rey decide que hay que ampliarlo. En la ampliación del Camino del Pardo se encuentra que hay unas iglesias. En ese momento, la única iglesia que tenían en pie era la iglesia de la parte de abajo, la de Chalmandrier, la que se ve en el plano de Chalmandrier, de 1761. Pero yo quiero contarles que arriba hay una cruz. Esa cruz está en el plano de Pedro de Teixeira. Es una pequeñísima, un chamizo, que tenía una virgen dentro del chamizo, que era una virgen, alguien le llamaba la Virgen de Gracia, realmente es más conocida como Nuestra Señora de Gracia. Entonces fue un hombre que tenía ahí, saben que estaban los lavaderos, pues se dedicaba a arrendar lavaderos y entonces decidió que las lavanderas pudieran rezar a la Virgen y hizo un pequeño chamizo y colocó a la Virgen. A los pocos años ese chamizo lo amplió, le puso tejas, le puso una cubierta y entonces se decía misa en la pequeña construcción que hizo y entonces pasados los años ya decidieron que en lugar de esa pequeña construcción debía de hacerse una segunda ermita. La segunda ermita se la encargan a Churriguera, es la que tienen arriba a la derecha. Es de planta ochavada, se hace en 1735, ya José de Arce ya estaba montada, ya estaba hecha. Y bueno, esta ermita fue derribada cuando el rey Carlos III decide hacer la ampliación del Camino del Pardo. Y entonces hacen una tercera ermita. ¿Y a quién se la encargan? Pues a su arquitecto real, a Francisco de Sabatini. Francisco de Sabatini hace la tercera iglesia del Camino del Pardo, de los entornos del palacio, y entonces es la iglesia que tenemos en la parte baja. Está muy poquitos años, porque es construida alrededor de 1761 y va a ser desmontada en 1792, porque se hace una nueva remodelación. ¿Qué estaba pasando? Estaba al lado del río. Y entonces el río Manzanares tenía unas avenidas impresionantes, inundaba toda la zona, aunque les parezca mentira, dado que hoy en día nos parece increíble que el Manzanares se desbordara porque hay un encauzamiento en condiciones, pero entonces se desbordaba constantemente y entraba el agua en la iglesia. En esa ermita de Chalmandrier, la de Churriguera, había una imagen de la Virgen, la que hemos dicho, y además una imagen de San Antonio. Esa imagen de San Antonio era una imagen muy querida por todos los madrileños. Iban a rezar muchísimo allí. Esa imagen, cuando se derribó la ermita, fue subida a la iglesia de San Martín, en Madrid, porque la iglesia de allí dependía jurisdiccionalmente de la iglesia de San Martín, igual que la de San Marcos, que está en la Plaza de España. Y entonces, aunque el Palacio Real tenía mucho que ver aquí, y entonces tenía ese San Antonio que lo suben en procesión hasta la iglesia de San Martín, mientras Sabatini hace la tercera iglesia. Cuando terminan la iglesia, San Antonio baja de nuevo y lo ponen en su ermita. Esa ermita es una ermita preciosa, pero en el año 92 el rey Carlos IV
manda hacer esta nueva ermita, porque la de Sabatini entraba el agua por todas partes. Vuelven a coger al pobre San Antonio y se lo llevan de nuevo, pero esta vez se lo llevan a la iglesia de San Martín y lo dejan allí durante todo el tiempo. Y se inaugura la iglesia esta en el año 1799, la de Sabatini, y resulta que el pintor de cámara, Goya, pinta los frescos de San Antonio en la Florida. ¿Y qué pasa con el escultor de cámara? Pues que parece que se cela. Y entonces le dice al rey que por qué no puede él pintar, hacer una nueva imagen y no tener que utilizar la que tenían. Pues el rey le da permiso, dejan al pobre San Antonio en San Martín y se queda aquí en esta iglesia, el nuevo San Antonio, hecho por José Ginés, que es el escultor que realiza la imagen. Y les voy a presentar a lo que más quiero, porque es mi imagen preferida, perdonen. Este es el San Antonio de la Florida. El día que lo encontré, yo no me eché a llorar de verdadero milagro. Estaba en el Archivo Histórico Nacional y estaba mirando toda la documentación sobre San Antonio de la Florida. Yo ya me iba y un compañero me dijo, pues si te vas para el Archivo de Palacio, me voy contigo. Y saben que a San Antonio se le reza para que encuentre las cosas. Pues ese era el año del centenario de la ermita. Era 1998. Y resulta que de repente me encuentro un documento donde dicen que le piden al abad de San Martín y al rey que les devuelva la imagen de San Antonio, que la han dejado en San Martín y que han colocado una imagen que no hace milagros. Entonces, claro, el rey quedó desarmado totalmente y dijo, bueno, no puedo desairar al escultor de cámara, pero les mando a San Antonio, a esa iglesia que ven ahí, a la iglesia de San Marcos, en la Plaza de España, lo más cercana posible a la Florida, para que los vecinos de la Florida puedan ir a rezarle. Este San Antonio, pásmense, no es de José Ginés, es de Juan de Villanueva, el padre del arquitecto neoclásico, fundador de la Real Academia de San Fernando. No era un mindungui, era un grandísimo escultor. San Antonio tenía que tener esta imagen y no la tiene ahora. Pero no me muero yo sin llevarme a San Antonio para su sitio. Así que vamos a luchar por ello. Bueno, dicho esto, voy a pasar a otro espacio, porque ya he visto que cómo está el Camino del Pardo, ahora nos vamos a ir al Canal del Manzanares. El Canal del Manzanares es una de las grandes obras realizadas por Carlos III. Él quería hacer un canal de navegación para poder ir de Madrid a Lisboa en barco. Difícil de acometer, pero esto no era una cosa que se le hubiera ocurrido solo a él. Felipe II concibió también el proyecto de hacer navegable el Manzanares y entonces quería ir desde la puerta del Alcázar de Madrid, nada menos, y ir hasta Lisboa. Él convocó a Carlos y a Fernando Grunenberg, que eran dos coroneles del ejército, y entonces le hicieron un proyecto, pero era 1670, el proyecto no estaba financiado, no estaba realizado, estaba bien realizado el proyecto, se tiene, pero realmente no prosperó. La construcción del canal siguió durante años viniendo, igual que las avenidas del Manzanares, de vez en cuando la gente hablaba del canal de navegación y no se hacía. Pero había un señor que se llamaba Pedro Martitengo, que en tiempos de Carlos III dijo que podía construir el canal de navegación a sus expensas. Es decir, él lo pagaba todo y el rey daba todos los permisos. El 15 de mayo de 1770, Carlos III emite una real cédula autorizando a Pedro Martitengo la construcción del canal con el que quería comunicar Madrid con el mar. Pero lo que quería realmente era transportar lo máximo posible, porque piensen una cosa, en Toledo se hacían los ladrillos para construir la ciudad de Madrid. Carlos III quería hacer grandísimas obras en Madrid, pero los ladrillos llegaban el 50% sanos, el resto se destrozaban por el camino porque los traían en carretas. Y los caminos eran como eran en aquel entonces. Y entonces dijo, si vienen los ladrillos por un canal de navegación en un barco, van a llegar enteros y yo voy a poder construir muchísimo más en Madrid. Y entonces se empeñó en que esta obra saliera adelante. Y lo va a conseguir. Aquí está el proyecto, es el proyecto del canal, está en el Ministerio de Fomento, en el Departamento de Obras Hidráulicas del Ministerio de Fomento.
Lo he publicado hace ya como 20 años toda esta documentación. Y bueno, pues aquí es una de las esclusas, se fueron realizando esclusas, se fueron realizando todo lo que puedan, son 30 y tantos planos, van haciendo pues todos los planos que se puedan imaginar, que no se los he traído todos porque indudablemente sería tremendo y pasaríamos toda la tarde con ellos. Aquí está, me molesté en hacer el camino por donde se suponía que tenía que ir el canal, porque tenía los planos, esos que hemos visto. Tengo que decir que tengo un marido ingeniero de caminos que ayudó bastante y además se dedica a obras hidráulicas. Y entonces vino conmigo, nos pateamos todo esto y fuimos encontrando esclusa por esclusa de todo el camino. Y bueno, pues, a ver, ahí está. Encontramos trozos que todavía había canal con agua, se está utilizando para riego de las tierras más cercanas. Ven que la foto de la derecha tiene la forma como una pequeña vaguada del canal. Y hasta aquí hemos llegado hasta la 10ª esclusa, que está en Vaciamadrid. Hasta ahí llegó el canal. No pasaron de ahí, pero consiguieron, desde Vaciamadrid hasta Madrid, tenían, por ejemplo, todos los derechos de la pesca que entraba en el canal, les dieron los derechos para poder construir, teniendo las preeminencias que tenían los edificios reales, que tenían una serie de descuentos en materiales grandísimos. Bueno, fue una obra grande que estuvo funcionando bastantes años, pues como el Canal de Castilla, que muchos de ustedes conocerán, durante años estuvo en funcionamiento. Y ahora damos un pequeño salto y desde abajo, desde el canal, pues saltamos a San Francisco el Grande. San Francisco el Grande es otra de las grandes y grandísimas obras que hizo Carlos III, porque tenemos este convento, que no era pequeño, tenemos este gran convento de los franciscanos. Parece ser, según dicen todos los cronistas, que vino a Madrid San Francisco de Asís en 1220. Y entonces en esta zona, este es el plano de Teixeira, con lo cual es un plano de mediados del siglo XVII. En ese momento, como pueden ver, hay un gran convento con bastantes patios, que es una gran construcción, pero lo que hizo en principio fue realmente una pequeña casita, y en esa casita se la cedió el Ayuntamiento de Madrid, y en esa casita es donde pudieron estar durante un tiempo hasta que fueron haciendo poco a poco construcciones. Las construcciones que fueron haciendo, tenemos que decir que contaron con los grandes del momento en Madrid. Estaba Ruy Clavijo, estaba los Vargas, los Ramírez, los Lujanes, los Cárdenas, los Zapata. Eran las grandes familias, los ricos, riquísimos madrileños en aquel momento, unos de ellos pertenecientes a la nobleza madrileña. Todos ellos fueron enterrados en San Francisco el Grande, hacían unos sepulcros impresionantes. Esos sepulcros van a desaparecer en 1760, cuando se construye el convento nuevo de San Francisco el Grande. Aquí tenemos, es una imagen para todos conocida, es una imagen de Memoria Madrid, el fondo del Ayuntamiento de Madrid tienen un fondo impresionante de fotografías y de planos. Y aquí tenemos a San Francisco el Grande ya por dentro. El encargo se le realizó a Ventura Rodríguez. Fue Ventura Rodríguez, el gran arquitecto que defenestró Carlos III, como quería que todo lo hiciera Sabatini, pues Ventura Rodríguez ya estaba haciendo el proyecto cuando llegó a España Carlos III, pero no le importó al rey, lo destituyó para que Sabatini se pudiera hacer cargo de las obras. Estuvieron Fray Cabezas, que es uno de los frailes arquitectos más importantes que hubo en Madrid, estuvo trabajando con Ventura Rodríguez, y también parece que fue redactado por José de Hermosilla, el gran José de Hermosilla, que trabajó también mucho con Ventura Rodríguez, pero que también en un momento determinado fue defenestrado, a pesar de que, como verán dentro de un momentito, hizo todo el Salón del Prado. Aquí tenemos el encargo, toda la cúpula. La cúpula está dividida en 8 compartimentos. El que da frente a la entrada está pintado por Casto Plasencia. Casto Plasencia fue haciendo un montón de representaciones. Hizo representaciones de santos y santas, de arcángeles, están representados el arcángel San Miguel, el arcángel San Rafael, padres y doctores de la Iglesia. Y en la parte de abajo vemos que tiene 4 figuras de 4 evangelistas, magníficas las figuras.
En la capilla, las capillas están todas decoradas magníficamente y a mí me dejan que les explique esta, un poquito más de detenimiento, que es la capilla que pintó Francisco de Goya. Porque si ustedes conocen San Antonio de la Florida, se pone total y absolutamente en relación con el santo San Francisco, allí San Antonio, que pinta Goya luego en la Florida. Esto lo pintó mucho antes, o sea que se inspiraría en este trabajo que hizo aquí para luego llevarlo a los frescos de la Florida. Realmente la imagen de la derecha es un boceto que está en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que muchos de ustedes conocerán porque he visto que hay mucha gente que viene a las actividades que hacemos al Instituto de Estudios Madrileños y hacemos muchas cosas con la Fundación Tatiana y allí tienen unas obras de arte impresionante como la Fundación, como la colección Abelló, y entre ellos está este dibujo de Goya que en la parte de abajo, si miran el de la izquierda, ven que está el rey en delante del todo y detrás hay una persona mirando de frente. Esa persona que mira de frente es Francisco de Goya. O sea, se hace un autorretrato en el cuadro que en el boceto no está. En el boceto pintó un personaje, pero que no era ni muchísimo menos él. Cuando Sabatini se hace cargo de San Francisco el Grande, lo que hace realmente es el remate final, o sea, toda la bóveda de San Francisco el Grande. Y termina la iglesia, que realmente es una iglesia magnífica. La sillería que tiene es la sillería de Santa María del Parral de Segovia. Y yo cuando conocí San Francisco el Grande, era cuando estaba de directora del Proyecto Olímpico de Madrid, y me quedé pasmada cuando entré y vi que San Francisco el Grande estaba lleno de andamios. Llevaba 27 años lleno de andamios. Yo recuerdo que había entrado 3 o 4 veces cuando estaba en la facultad, pero no veía nunca a San Francisco el Grande en condiciones. Y entonces me lo tomé como una cosa muy personal y dije, bueno, como había que hacer una olimpiada cultural, ¿cómo vamos a hacer una olimpiada cultural en Madrid si tenemos una de las mejores obras, por no decir la mejor, en estas condiciones? Entonces hablé con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que como saben San Francisco el Grande pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, y entonces les dije que cómo es que no se sacaban los andamios. Y me dicen que había una partida presupuestaria que pagaba Iberdrola y que podían levantar los andamios, pero que todavía no se habían reunido. Pues mi labor fue sentar a todo el mundo, ponernos a trabajar. El padre Martín me decía siempre, ¿y yo cómo te pago esto? Digo, rezando mucho por mi padre. Entonces conseguimos levantar todos los andamios. Recuerdo que fue el momento que se casaba la hija de José María Aznar y estuvo Ana Botella viendo San Francisco el Grande con su hija. Dijo, quiero que se case aquí, pero luego por seguridad, el servicio de seguridad, dijo, mejor que se vayan al Escorial, que podemos mantener una seguridad que aquí no se puede mantener. Pero la iglesia que les gustaba era esta. No tenía apenas bancos y tuvieron que hacer los bancos porque los andamios habían hecho que destruyeran los bancos y no se tenían en ese momento los bancos. Bueno, de aquí damos un saltito y nos vamos hasta la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol tenemos la Casa de Correos, que como ven, otra vez encontramos a Ventura Rodríguez enfrentado a Sabatini. Ventura Rodríguez, el pobre, había hecho el proyecto para hacer la Puerta del Sol y tenía ya la planta un poco definida. Hizo 2 propuestas, que las tenemos las 2 aquí, que están las 2 en el Museo de Historia de la calle Fuencarral, si lo quieren ver, está allí toda la documentación. Y bueno, pues fue el 22 de agosto de 1756, antes de llegar, por supuesto, Carlos III, cuando se comienza a hacer este proyecto. Pero después llegó Ventura Rodríguez, hizo esta planta. A mí me encanta la planta de Ventura Rodríguez, me parece preciosa y me parece muy oportuna y hubiera dado como muchísima más amplitud, porque si conocen la Casa de Correos, ahora, pues ayer mismo que la presidenta estaba haciendo allí el acto, hay una división en medio, como vemos que fue el proyecto de Market, y entonces la gente coge justita y una serie de invitados se quedan de pie en la sala de detrás porque no cogen todos para ver un acto en la sala de delante. Si hubiera sido el patio grande, cogería todo el mundo en el patio grande y sería como mucho más vistoso y más operativo. Pero claro, era la Casa de Correos y entonces decidieron compartimentar el espacio para hacerlo. En uno estaban las caballerizas y en otro el despacho de cartas. Como saben, pues tenían que llegar las caballerizas con las cartas que había en el momento en que se hizo esta obra.
Otra obra que vemos por fuera en este momento, que ya saben que en su momento cambió el destino de este edificio en el siglo XIX, en el siglo XX volvió a cambiar realmente y bueno, pues fue la Dirección General de Seguridad, en fin, tuvo distintos destinos. Y como todos sabemos, una de las cosas más importantes es el reloj de aquí, de la Puerta del Sol. Ese es un reloj importante que suenan los 4 toques con 2 campanadas y a continuación suenan las campanadas, como vemos todos los fines de año, porque el que más y el que menos se toman las uvas con el reloj de la Puerta del Sol. Y otro proyecto de Carlos III importantísimo es lo que es la Real Casa de la Aduana. Nos metemos en la calle Alcalá, entonces nos encontramos con la Real Casa de la Aduana, que es ya un proyecto completo de Francisco Sabatini en 1769. Realmente es majestuosa, es fantástica, sigue siendo muy práctica, porque en ella es ahora la sede del Ministerio de Hacienda, y sigue siendo práctico y útil. Allí está el archivo también del Ministerio de Hacienda. Yo voy de vez en cuando porque tiene unos fondos muy ricos y súper interesantes. En la Guerra Civil se guardó aquí todos los bienes incautados a los madrileños. Bueno, aquí en San Francisco el Grande fueron 2 lugares donde se incautaron. Hace muchos años catalogué la documentación que se llama Caja General de Reparaciones en el Archivo Histórico Nacional y es la documentación de la zona republicana de la Guerra Civil, interesantísima, pero durísima, porque pueblo por pueblo de España está quien denuncia a quién en cada pueblo, en cada ciudad, en cada casa, el del primero, el del segundo, el del tercero. O sea, sigue siendo dura a pesar de los años que han pasado, pero ahí está la documentación y está a disposición del público. Salimos del ministerio, lo vemos por fuera, y salimos del ministerio y nos acercamos, porque yo quería que vieran esta obra que a mí me gusta muchísimo, que es el Hospital General de Madrid. El Hospital General de Madrid tuvo una vida muy singular, fue durante un tiempo hospital, pero hubo un momento en que dejó de ser hospital para convertirse en Facultad de Medicina, en Conservatorio de Música, en Museo Reina Sofía, en fin, tuvo una serie de vicisitudes y se ha ido cambiando el hospital, pero realmente es un hospital que estuvo funcionando, su destino fue ese. Esta planta que vemos aquí no llegó a hacerse, la planta de Sabatini, se cambió muchísimo y se realizó luego la planta muy recortada con muchísimo menos patios de lo que podemos ver aquí. Y damos un salto porque ahora tenemos que detenernos un poquito, que creo que es una de las grandes obras que hizo Carlos III en Madrid, la Puerta de Alcalá. No podemos dejar de pensar todos en mírala, la Puerta de Alcalá. Y aquí tenemos el proyecto que está para la Puerta de Alcalá, hecho por Ventura Rodríguez. Ventura Rodríguez hizo 5 propuestas. Hubo un concurso público, invitaron a que participara Ventura Rodríguez. Y aquí tenemos los planos que hizo para esto. Ese es el de la izquierda, es el primer proyecto. El segundo es el de la derecha. Y son 3 los arquitectos que van a concursar: Ventura Rodríguez, Sabatini y Hermosilla. Hermosilla solo hizo un proyecto, no lo conservamos y no tenemos ni idea cómo pudo ser. Pero este se presentó al rey el 16 de mayo. El 18 de mayo el rey ya estaba dando el veredicto. O sea, 48 horas para decir cuál era el arquitecto. Tenía que leerse todos los proyectos, tenía que leerse todas las propuestas. Yo dudo bastante que le diera tiempo a las personas que estaban viéndolo para leerse todo eso. Pero, bueno, pues así ha sido. Tenemos, aquí están todo lo que tiene Ventura Rodríguez. Esto está todo en el Museo de Historia de Madrid. Se conservan todos, pero no llegó a hacerse ninguna de las propuestas de Ventura Rodríguez, porque como no podía ser de otra forma, eligiendo fue Carlos III, se hizo el proyecto de Carlos III. Este proyecto se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero no es el original. Este es otro de las propuestas hechas por Sabatini, que también está en la Academia, y esta es la tercera propuesta hecha por Sabatini. Esta es la que más se parece al original, pero tampoco es el original. El original lo tienen aquí, el de la izquierda. Es el original, pero fíjense que se encuentra en Viena.
O sea, hay cosas que partieron de España, pasan en el Archivo Vaticano, hay cantidad de documentación que aparece en los archivos de los sitios más insospechados. Hay el famoso álbum de París, el álbum de París, que son estos dos que tienen a la derecha, también del proyecto Sabatini, están en un álbum que llaman el álbum de París en la Biblioteca Nacional de París. ¿Cómo llegan todas estas cosas? Pues porque Sabatini lo manda para darse a conocer en distintas ciudades europeas. Y entonces ahora se conservan, lo tienen como oro en paño, pero cuando en España necesitamos algo, pues hay que ir a verlo al Archivo de París, a la Biblioteca de París, o como a mí me pasó hace años, que tuve que ir al Archivo Ambrosiano de Milán para estudiar un palacio de Madrid. ¿Por qué? Porque la gente se lleva las cosas de un sitio para otro y no piensan que realmente el Palacio de la Florida, que era lo que yo buscaba, no es lógico que esté en el Archivo Ambrosiano de Milán. Tenía que estar en los archivos madrileños. Bueno, pues aquí tienen todos los proyectos y aquí tienen mírala, la Puerta de Alcalá. Pues la Puerta de Alcalá, la documentación más antigua que tenemos es del año 69, pero las obras terminaron en el año 78. O sea, inaugurada no está hasta el año 1978. Aquí la vamos a ver, tenemos la parte que mira a Madrid y la parte que mira a las Cibeles, para que nos sea más fácil de entender. Aquí tenemos el escudo de armas de la Fama y un genio que está representado por un niño. La Fama debería llevar una trompeta en la mano, pero no sabemos, creemos que es en la Guerra de la Independencia cuando se destruye. Hay historiadores que dicen que fue en la Guerra Civil. No, en la Guerra Civil la Puerta de Alcalá no fue asediada porque estaba en una zona en la que no había bombardeos. Aunque se tapó como la Cibeles con sacos de tierra y luego se cubrió toda ella con ladrillos, no sufrió nada. Sin embargo, en la Guerra de la Independencia, como lo que atacaron fue el Buen Retiro, pues entonces los ingleses, Wellington, que siempre dicen los franceses destruyeron la fábrica de loza del Buen Retiro. Mentira gorda, la destruyeron los ingleses. Y yo creo que por intereses creados porque hacíamos una porcelana demasiado buena. Y las porcelanas inglesas siempre decían que estaba por encima de la porcelana española, ¿no? Y luego a la derecha tenemos que todos vemos cuando vamos de frente, vemos que la parte de fuera de Madrid pues es donde nos ponen el año de 1778. Hay dos torsos con las armas del rey, aquí y aquí tenemos el gran cuerno que rebosan riquezas, frutas, flores, es el símbolo de la abundancia y de la prosperidad. Es un elemento muy ornamental en cantidad de puertas y en cantidad de iglesias y en cantidad de palacios, porque realmente es un elemento ornamental que viene desde la época romana y que lo vemos como abundancia, significa que desean a los habitantes del palacio, del donde sea, y en este momento pues deseaban que Madrid, el que entraba en Madrid, prosperara y tuviera una abundancia y riquezas. Luego están los cuatro, la justicia, la templanza, la fortaleza y la prudencia, que realmente va dirigido al rey. Se supone que es lo que deseamos que tenga el rey, las cuatro virtudes. Y entonces hay cuatro niños que están, el primer niño de arriba a la izquierda tendría que tener una balanza en la mano, balanza que ha perdido. La fortaleza tiene la lanza y el escudo, símbolo de la fortaleza. La templanza tiene que tener un estribo en la mano y la prudencia es un espejo, lo que suele llevar, y está mirándose al espejo el niño. Y ahora bajamos de la Puerta de Alcalá. Y cuando bajamos de la Puerta de Alcalá nos encontramos con el Salón del Prado. El Salón del Prado fue diseñado por José de Hermosilla en 1767. Este es un proyecto riquísimo porque nos va diciendo qué es lo que hay a lo largo de todo el Salón del Prado. Si lo miran despacio, pues tenemos las inscripciones de la parte superior, empezando desde la izquierda del plano, tenemos Recoletos, la casa del conde Doñate, el Pósito estaba haciendo esquina con la calle Alcalá, o sea, con la calle que sube, ahí teníamos el Pósito. Las caballerizas del Buen Retiro, claro. La puerta que va a los jardines del Buen Retiro, la puerta del Ángel, la puerta de San Jerónimo, que iba al monasterio de San Jerónimo, huertas,
Puerta de Atocha. Y luego en la parte inferior volvemos a empezar Puerta de Recoletos, Convento de las Salesas, Casa del Conde de Baños, San Pascual. San Pascual existe hoy en día, es una pequeña iglesia que la gente pasa por delante y no se suele fijar mucho en ella. Está en el Paseo de Recoletos y es muy bonita, vale la pena entrar y verla porque ya estaba hecha en el siglo XVIII, es del comienzos del XVIII. Las huertas de Jesús Nazareno, el Hospital General, que les acabo de enseñar ahora, que se ve a la derecha del todo. Lo último que se ve en la derecha de todo del plano, así pintado de rosita, es el Hospital General, que es donde está el Reina Sofía hoy en día. Este es el proyecto de José de Hermosilla. Diseñó con la idea de que poder hacer luego una serie de obras a lo largo de todo el proyecto. Pero no va a ser así. Vuelvan a empezar los concursos y Hermosilla dijo que había que hacer una colina de la ciencia, que había que hacer un jardín botánico, que había que hacer una serie de cosas que el rey estuvo muy de acuerdo con él porque quería darle un destino cultural al Salón del Prado. Entonces, ese destino cultural que quería darle, pues fue el siguiente. Este es el Jardín Botánico, esta es la entrada que hace Sabatini al Jardín Botánico. Además de eso, tenemos en el Archivo de Palacio, el día que catalogué este plano fue uno de los días que mejor me lo pude pasar, porque está precioso, porque cuando se acerca uno mucho en detalle va viendo las plantitas que están plantadas. Y es que yo había estudiado para mi tesis el Jardín Botánico de Migas Calientes, que está en la ribera del Manzanares, en la zona de la Florida. Y que si hoy alguien pasea por allí donde estaba el Jardín Botánico de Migas Calientes, se encuentra plantas extrañas, porque la naturaleza es así de sabia. Tú te puedes llevar un jardín, pero no puedes eliminar todo lo que hay allí, porque en la tierra quedan semillas y vuelven a germinar. Y cada año germinan plantas raras. Yo de vez en cuando he ido y he tratado. No tengo la hora, perdone, ¿me puedes decir? Me voy a dar prisa. Bueno, pues este es el jardín y, como todos saben, pues el rey Carlos III mandó que el jardín estuviera en el Prado, tal como lo había diseñado Sabatini. Tenemos en el Retiro el Observatorio Astronómico, que me imagino que casi todos lo conocerán, hecho ya por Juan de Villanueva. Es de 1790, es el final ya del reinado de Carlos III y comienzo de Carlos IV, y ya está el Observatorio Astronómico en pie. Aquí tenemos la planta del Observatorio Astronómico, está todo el proyecto del jardín. También manda el rey que se construya un Real Gabinete de Historia Natural. Ese Real Gabinete se supone que iba al edificio del Museo del Prado. Jamás ha llegado a estar allí. Jamás, pero se construyó para eso, para el Real Gabinete de Ciencias Naturales, realmente. Y además era muy curioso porque en el fondo jurídico del Archivo del Palacio Real hay cantidad de documentación de gente que meten en la cárcel, juicios, etcétera. Bueno, pues no se pueden imaginar cuántas personas murieron en las obras de este edificio. A unos los mataban, a otros los asesinaban, era una cosa curiosísima, pero ahí están. Y tenemos, por supuesto, las tres fuentes, que las vamos simplemente a enumerar. La fuente de Cibeles, hecha por Ventura Rodríguez. Ventura Rodríguez aquí consiguió cargarse, entre comillas, a Sabatini, y que le dieran a él, porque en ese momento tuvo el cargo municipal y era el encargado de obras del Ayuntamiento de Madrid. Y todo esto corrió por el Ayuntamiento de Madrid. Por eso los planos están en el Museo de Historia de Madrid, porque son planos municipales. Estaban en el Archivo de la Villa y el Archivo de la Villa los ha transferido al Museo de Historia y están allí todos. Tenemos el maravilloso plano de la Puerta de Alcalá con todo detalle. Además es muy curioso porque vemos que está la planta y el alzado. Aquí tenemos dos de las piezas que son dos grifos que estaban en los dos lados de la fuente con un tubo, y allí iban diariamente 50 aguadores a recoger el agua que luego vendían por Madrid. Una parte eran los aguadores y por otra parte era cualquier viandante que podía beber agua. Pero los aguadores tenían su propio sitio para coger el agua. Están en el Museo de Historia, en el patio central del Museo de Historia. Tenemos a Neptuno. Es un gran pilón, levanta un gran pilón, que tenemos el grupo del dios Neptuno con el tridente.
tirado por la cola marina. Aquí está el proyecto que está en el Archivo de Villa, y este proyecto que está aquí al lado es muy interesante porque vemos a Apolo y a Neptuno en el mismo proyecto. Aquí tenemos, por supuesto, el que nos faltaba, la fuente de Apolo. Para mi gusto es la más bonita de las tres. Como obra escultórica es impresionante y bueno, creo que está así reconocido por la mayoría de los historiadores. Y aquí está el proyecto, igual que los otros tres que tenemos en el Museo de Historia de Madrid. Y solamente decirles que además de todo esto, Carlos III hizo la gran mayoría de las reales fábricas. Las más importantes, solamente de enumerárselas, esta es la Real Fábrica de Loza del Buen Retiro, que en este plano, en este dibujo que hay hecho en tiempos de Carlos III, pues podemos ver al fondo un edificio que lo he puesto en detalle a la derecha. Pues es la fábrica de Loza del Buen Retiro, donde se hacía una de las mejores porcelanas del mundo, porque Carlos III se trajo desde Capodimonte a los mejores maestros de obra para que pudieran hacerlo. Trajo a todos y además está la relación en el archivo de Palacio de todas las personas que vinieron acompañándole, con nombres y con sueldos que le puso. Estas son piezas de las más importantes que están en el Palacio Real. Una está en el Ayuntamiento y otra en el Palacio, y que he querido ponerle las dos saletas, la del Palacio Real de Aranjuez y la del Palacio Real de Madrid, hechas en la fábrica de porcelana. Y esta luego pasará a la Moncloa y será la fábrica de loza de la Moncloa, que eso será un cantar para otro día. Y luego tenemos otra real fábrica, las Platerías Martínez, donde se hizo toda la orfebrería, y tenemos también, que no les hablo ya de ella, la de tapices y la de relojes y la de papel, todas las reales fábricas que se construyeron todas en este momento. Y bueno, pues queda mucho por decir de Carlos III, pero a grandes rasgos creo que hemos dicho lo que había en Madrid, cómo era el Madrid de la época de Carlos III. Si quieren ahora hacer alguna pregunta. Me preguntan que por qué bajaron las estatuas del Palacio Real. Bueno, pues las estatuas las bajaron porque el rey Carlos III pensó que podían caerse y que podían pillarle a él cuando saliera del palacio, y que no le gustaba la ornamentación rococó, y pensó que en España, él tenía espíritu neoclásico, y pensó que en España se hacía todo muy recargado. Y entonces él venía con las ideas ilustradas. Las ideas ilustradas era pleno neoclasicismo y no quería para nada tener un palacio lleno de esculturas y lleno de estatuas por todos los sitios. Ahí imperó lo que es la ilustración y que es un poco la ideología que tenían todos los ilustrados. Dice, ¿están los fondos que comenta disponibles en Internet? A ver, no. Muchas cosas están en Internet, pero en el archivo de Palacio no tienen digitalizados los fondos. La inmensa mayoría de las cosas que hemos visto están todas en el archivo del Palacio Real. O sea, los 7.000 y pico planos se han digitalizado y se le dan al investigador, pero no se cuelgan, porque el Patrimonio Nacional cobra bastante por poder publicar los planos que tiene allí. Y entonces, pues, no están disponibles. El archivo de Villa sí. Todo lo que está digitalizando lo cuelga. Y entonces, métanse en Memoria Madrid, y si se meten en Memoria Madrid pueden ver que tienen, pues las fuentes están todas, por ejemplo, todas allí. La ampliación del Camino del Pardo llega hasta el Palacio de la Moncloa. Pues vamos a ver, el Palacio de la Moncloa indudablemente pertenecía al Real Sitio de la Florida. A ver, el rey Carlos IV decide crear un nuevo Real Sitio cuando llega a reinar en España. Tenía el Aranjuez, tenía el Pardo, tenía ya la Moraleja, por ejemplo, el Real Sitio de la Moraleja. Eran cantidad de cotos de caza. Pero, ¿qué se le ocurrió? Que quería ir de Madrid al Pardo sin salir de los sitios reales. ¿Cómo podía hacer eso? Coger y comprar todas las tierras que había de aquí al Pardo para poder hacerse con ellas. Realmente daría para una hora, porque es que esa parte es la parte que más he estudiado yo, y entonces pues podría hacer eso. Compró
todo, pero es que las compras fueron terroríficas. Compró el Palacio de la Florida, a los Castel Rodrigo, compró todas las fincas y palacios que había, los molinos, el Palacio de Fuentesol, el Palacio de Sora. Sora era la Moncloa actual, pero entonces se llamaba Palacio de Sora y Palacio de Fuentesol. Es una historia preciosa, era de la duquesa de Alba. Allí se veía la duquesa de Alba con Goya, allí tenían cantidad de cosas y hay unos estanques maravillosos. La Moncloa llega hasta la Moncloa actual. Hace muy poco, un señor muy mayor, antes de morirse, llamó a casa de uno de mis hermanos porque yo no tenía posibilidad de contactar conmigo por mi nombre, porque estaba el teléfono de mi casa, el nombre de mi marido, no sabía dónde buscarme. Os estoy hablando hace 20 años. Y entonces me dijo que tenía documentación inédita porque su abuelo había hecho la obra del Palacio de la Moncloa en 1929 y que él se iba a morir, ya tenía 90 años, y que a quién le daba todo eso. Pues lo voy a publicar ahora porque es de una gran riqueza, porque tiene que salir una nueva edición del libro del Palacio de la Moncloa, pero estoy esperando a ver las elecciones, porque en función de quién salga, pues habrá que hacer el libro con unas personas o con otras, ¿no? Y es interesantísimo porque nos cuenta la historia de España, cómo fue bombardeada, cómo se vivió la guerra civil allí, cómo fue destruido, cómo se construyó un nuevo palacio después de la guerra, cómo llegaron allí los presidentes de gobierno, cómo han vivido todos los presidentes de gobierno ahí. He entrevistado a todos los presidentes de gobierno y a sus familias. Cada uno ha dado su parecer sobre qué significado vivir en la Moncloa, cómo se han encontrado viviendo en ese palacio. En fin, el rey Carlos IV consiguió lo que quería, comprar todas las tierras que había desde Madrid hasta el Pardo. Lo que pasa que tenía detrás a Godoy, que como saben era muy singular, y vamos a dejarlo ahí. Y entonces Godoy se hizo con el Palacio de Sora, el Fuentesol, que era el que estaba al lado de la Moncloa, y luego se lo vendió al rey. Y a cambio de ese palacio pidió el Palacio de la Flamenca en Aranjuez y la finca de la Flamenca, la finca más productiva del patrimonio nacional. Eso es otra historia, como dicen en televisión, pero muy, muy, muy interesante. Bueno, ¿les ha gustado la Florida? ¿Dónde estaba el Palacio de la Florida? En la estación del norte. Ahí lo derribaron entero y verdadero, pero para construir la Florida era preciso, para construir la estación era preciso, pero ahí estaba todo el Palacio de la Florida. Y era un palacio riquísimo donde tenías Velázquez, Tizianos, Van Dyck. Yo he publicado todos los inventarios de todos los Castel Rodrigo, el primer marqués de Castel Rodrigo, el segundo, el tercero. Indudablemente, es claro, ellos eran los embajadores que el rey tenía, los reyes Felipe III, Felipe IV, tenían en los países europeos, y entonces compraban, por ejemplo, Felipe, el segundo marqués de Castel Rodrigo compró todos los cuadros para adornar el Casón del Buen Retiro, pero también compró para él, mandó 17 cajones de los mejores pintores italianos para adornar. Era una belleza. Personas que fueron escribiendo sobre qué significaba hacer una visita a ese palacio cuentan verdaderas maravillas de cómo era el palacio. Es muy interesante, o sea, da para una conferencia de 2 horas. ¿Qué pudo haberse reconstruido? ¿Pudo haberse reconstruido el Alcázar? A lo mejor pudo, pero no se quiso. Nunca. Por ahí hay quien dijo que sí había sido un incendio intencionado. Al rey Felipe V, cuando llegó de Francia, se quedó pasmado al ver lo que era el Alcázar de Madrid. Venía de los grandes palacios franceses y dijo que esto no le gustaba absolutamente nada y que no iba a vivir ahí. Se fue para el Buen Retiro porque no quería estar en el palacio. No les voy a profundizar más, pero puedo asegurarles que no había intención de que se pudiera recuperar. ¿Por qué no ha citado a Florida Blanca? Bueno, me encanta, efectivamente, o sea, habría para hablar de Florida Blanca y de todo lo que significó, pero es que vamos a ver lo que es Madrid.
en tiempos de Carlos III. Entonces, para poder ver lo que es Madrid en tiempos de Carlos III, pues hablar de los salones ilustrados, de todas las conferencias, de todo lo que hacía Floridablanca, de todo lo que significó el conde de Aranda y Floridablanca para la transformación de la ciudad, cómo ayudaron al rey. Fueron los grandes, o sea, no han tenido reyes en España que hayan tenido un equipo mejor que han sido Floridablanca y que ha sido el conde de Aranda, aunque el conde de Aranda en un momento determinado terminó mal con el rey, pero quiero decirles que es infinito para hablar de Floridablanca. Me encanta, me apasiona la figura de Floridablanca. Es más, hicimos en un momento, digo hicimos porque está una compañera de Palacio ahí, hubo que catalogar en Palacio todos los expedientes personales de todo el personal de Palacio, con un grupo de 20 y tantas personas que los dirigíamos nosotros y tal. Y entonces era interesantísimo ver el expediente personal de estos ilustrados, maravillosos, porque claro, había una cantidad de información para hacer una tesis de Floridablanca. La nobleza madrileña tuvo origen entre los cargos altos designados por los primeros reyes que llegaron a Madrid, Felipe II, que si Felipe II y Felipe III tiraron de la nobleza madrileña, por supuesto. Felipe II, por ejemplo, acabo de hablarles de los Castelrodrigo, es Cristóbal de Moura. Cristóbal de Moura fue valido del rey Felipe II, pero la historia está muy mal estudiado. Francisco de Moura, perdón, no es Francisco de Moura, Manuel de Moura, Cristóbal de Moura, es que son tres, Cristóbal, Manuel y Francisco. Cristóbal fue el que colocó en el trono de Portugal al rey Felipe II, el que llevó a cabo todas las negociaciones para que Felipe II pudiera estar en el trono de Portugal. Era un embajador con unas habilidades increíbles, pero no dejemos atrás su nieto, Francisco de Moura. Francisco de Moura fue embajador en Alemania, eran la nobleza que estaba en Madrid. Él estaba ya con Felipe IV. Y fue el que llevó a cabo las negociaciones entre muchos países europeos para conseguir colocar en el trono de Alemania al emperador Fernando IV. Gracias a eso, el presidente Aznar llevó el libro de la Florida y la Moncloa a la Comunidad Económica Europea, porque yo dediqué un capítulo entero de ese libro a hablar de los Moura porque estaban en la Florida, ¿no? Y yo no pensé nunca que a él le interesara tanto el tema. Lo que le interesaba es que Francisco de Moura unió a las intenciones de todos los pueblos europeos más importantes, el Sacro Imperio, estaban todos los grandes, y consiguió que votaran para que fuera elegido emperador de Alemania el emperador Fernando IV. Entonces todo eran negociaciones, todo. O sea, todo lo que se hacía. Manuel de Moura estaba en Roma como embajador en Roma ante la Santa Sede y fue increíble todo lo que pudo hacer ante la Santa Sede y la unión de España con la Santa Sede. Esto por hablarles de una familia concreta, pero podría hablarles de todos los grandes, de las casas nobles. Los reyes siempre se rodearon de la nobleza, siempre tuvieron con ellos a los nobles para ayudarles. Cuando el rey Juan Carlos I llegó a la corte, recuerdo que venía mucha gente al archivo de Palacio diciendo: yo soy hijo de Alfonso XIII, y querían poder demostrar que lo eran, que habían recibido, que se les pagaba una cantidad mensual como hijos en algún momento, pensando en la posibilidad de que hubiera corte en España y de que pudieran formar parte de esa corte. Pero el rey no hizo corte en España. Ya llegó la democracia, o sea, llegó otro sistema, pero desde luego hasta Alfonso XIII estaba rodeado. Yo hace poco acabo de terminar un libro sobre el Hotel Santo Mauro, que el señor Santo Mauro estaba siempre al lado de los reyes, y estaba rodeado de todos los nobles que se puedan imaginar. Es cierto que que no sé lo que me dicen aquí. Alguien me dice, es cierto que la posición de la Cibeles se modificó para que fuera la primera que se viera de los toros. No fue para eso. La fuente Cibeles lo que querían era que se viera la puerta de Alcalá desde Cibeles, que no interrumpiera desde la calle Alcalá la visión de la puerta que ya estaba hecha.
y entonces se modificó y se colocó la fuente de Cibeles un poco más a la derecha para que pudiera verse la perspectiva de la Puerta de Alcalá. La Plaza de Toros se compaginó con la puerta durante una serie de años y luego decidieron llevársela de allí. ¿En qué siglo la corte sufrió un doble traslado? Madrid-Valladolid, Valladolid-Madrid. Bueno, creo que esto se lo explicaron el otro día. Hubo una conferencia de 1 hora entera, no me voy a meter en el trabajo de mis compañeros, pero bueno, tenemos que volver a empezar las conferencias porque fue todo ya más que visto aquí. Y yo creo, el Palacio del Buen Retiro, ¿dónde estaba? Pues mire, se lo acabo de enseñar, pero se lo pongo un segundo y así les va a quedar clarísimo. Pues este es el Palacio del Buen Retiro. Miren, en la parte de abajo, ese espacio que ven ahí, que se ven unas fuentecitas blancas, eso es la zona donde está la Cibeles. Esta parte de aquí es el Banco de España, hoy en día. O sea, esa construcción que ven a la derecha es el Banco de España, entonces Palacio de Medinaceli. Y entonces, lo que se ve justo de frente es el Palacio de San Juan. El Palacio de San Juan era donde vivía el valido del rey Felipe IV. Realmente eso es todo el Retiro, la parte de la derecha es todo el Retiro y al fondo está todavía las ermitas, las maravillosas ermitas, la ermita de San Antonio, la ermita de San Blas. O sea, esto era el Buen Retiro. Llegó un momento en que Carlos III abrió el Retiro, pero realmente el que abrió y el que dio orden de que el Retiro fuera para los madrileños fue Fernando VII. Una vez más, Fernando VII entonces abrió todo el Retiro y desde entonces ya no se ha vuelto a cerrar y ha sido para los madrileños. La parte de abajo se cedió y la parte de la derecha es la que se hizo el barrio de los Jerónimos. Entonces, bueno, pues eso sí que fue un error tremendo, tremendo, tremendo. Porque hacer ahí el barrio de los Jerónimos fue lo que nos pudo costar que nos concedieran a Madrid el que esta zona sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Yo estaba en la comisión esa y lo que nos echaban más en cara que por qué no habíamos mantenido toda la zona como estaba jardinada y no haber hecho un barrio en tiempos de Isabel II, el barrio de los Jerónimos. Bueno, pues se rentabilizó el suelo y entonces pues se hizo así. Y a veces da mucha rabia cuando lo ves, pero ¿qué le vamos a hacer? La historia es así y la historia va cambiando. Antes decían que por qué unos nombres y otros, pues como anécdota, la Moncloa se llama así por el conde de la Monclova. El conde de la Monclova era el marido de la hija de una señora que heredó la Moncloa y estuvo allí solo 10 años, porque no se llamó Alba, que estaba Cayetana de Alba, no. Ese señor que no era ni dueño, ni propietario, ni fue nada en la Moncloa, sin embargo quedó su nombre como Monclova, que se degeneró luego en Moncloa. La historia es caprichosa. Y nada más, si quieren alguna cosa...